Dios y Padre nuestro, Señor, ¿qué nos podríamos nosotros hacer sin ti? Eres tú quien realmente nos das luz. Eres tú, Señor, quien nos permite poder entender los puntos necesarios para nosotros poder asimismo tener claridad sobre tu voluntad, sobre tu palabra escrita, sobre lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros corazones y danos las facilidades de palabra para poder expresar lo que en verdad tú quieres que nosotros podamos expresar en esta ocasión. Tú conoces, oh Dios, la necesidad que hay de estudiar tu palabra, de entenderla, ya que constantemente en un mundo de tanta información, informaciones diferentes, contrarias, ideologías, personas que de la noche a la mañana te presentan algo que nunca se ha oído y muchos pueden caer en muchas de estas enseñanzas erradas, falsas y criterios de hombres que nada tienen que ver contigo. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser diligentes para poder estudiar tu palabra. Padre, si tú has de traer a algunos de nuestros hermanos más, protégelos en el camino, guárdalos y que, Señor, seas tú quien estés con ellos y han decidido hoy no venir. Protégelos también y guárdalos, oh Dios, sea cual sea la situación en la cual estén. Gracias, oh Dios amado, por tu grande amor y misericordia. Cuídanos y guárdanos a los que estamos aquí hoy para poder estudiar tu palabra. Permite, Padre, que seamos edificados en ella. En Cristo tu Hijo amado, oh Señor, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén y amén. Ok. El principio número 6, si alguien lo tiene, por favor, si me puede ayudar y lo lee. Vamos a leer ese principio número 6, a ver cómo dice, y entonces entrar en ese análisis. Sí, puede leerlo. ¿Alguien? Sí, completo. Y otra cosa, si alguien va a hablar, por favor, levante la mano para que tenga tiempo de que se les pase el micrófono. No hagamos como a veces hace Tim, que avanza rápido y no dice, no pregunta y levanta la mano y habla. Y como dice, como hace Valentina, como hace aquel, como hacen todos. Creía que se iban a salvar los demás, ¿no? Dije, ay, qué bueno que me salvé yo. Bien, hermano, ¿quién puede leerlo? Yadira. Dice, la Biblia es un libro humano con características humanas. La Biblia afirma que Dios usó personalidades humanas para recibir y comunicar verdades eternas. Por lo tanto, hay un amplio uso de figuras literarias para que el ser humano entienda mejor el concepto de la verdad. La Biblia enseña que Dios es espíritu y por lo tanto, como ser espiritual, no tiene un cuerpo material. Pero aún así, la Biblia se expresa en un lenguaje antropomórfico, hablando del brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, o dice que el pueblo de Dios es como la niña de sus ojos, o que sus ojos están sobre los justos, o que sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Significa esto que Dios tiene brazos, ojos u oídos? Materialmente no, pero siendo nosotros imagen de Dios no es difícil entender el sentido. Dios sabe, conoce, escucha no solo nuestras palabras, sino nuestros íntimos pensamientos. Interesante. Y pues debemos prestar atención a esto, aunque parezca, bueno, sencillo de entender, eso es fácil, ya lo entendemos, sabemos que eso es así. El asunto es que en la práctica nosotros muchas veces dejamos esto a un lado y no lo tenemos en cuenta. Aquí Arturo simplemente pone un ejemplo de lo que puede ser realmente el entendimiento de que la Biblia es un libro que ha sido escrito con características humanas. ¿Alguien puede entender lo que esto significa, lo que estamos diciendo? Un libro que ha sido exactamente escrito con características humanas. Una cosa es el cielo y otra cosa somos nosotros. Si se hablara todo en el lenguaje celestial, la pregunta es, ¿entenderíamos nosotros? Nosotros vamos a vivir envueltos en este mismo mundo humano, pecaminoso, donde el pecado mismo daña
todo lo que es divino. No puede entender el hombre a Dios. Dios se da a entender Él. Y dice parte de lo que Él es. Y al usar ese tipo de enseñanza, habla a seres humanos que Él sabe que creó, cómo los hizo y conoce sus capacidades y sus formas de pensamiento. Por ejemplo, entender exactamente como dice Arturo aquí, entender que Dios no tiene mano, no tiene brazo, no tiene boca, no tiene nada. Eso es difícil de entender para un ser humano, aunque digamos que sí, porque es espíritu. Esa es la forma fácil de salir, entender eso. Ahora, vamos a adentrarnos. ¿Cómo entonces yo voy a poder ver a un espíritu? ¿Cómo yo puedo hablar con un espíritu y con algo que no se puede ver? Es que nosotros también tenemos ahora ojos, pero también humanos. Lo que estamos diciendo aquí es que ante Dios nosotros estamos limitados totalmente. Que la grandeza de Dios es ni siquiera imaginable. Y Dios no puede darle todo el conocimiento de Él a seres humanos que cayeron en pecado y que están ahora limitados en conocimiento. Para eso tiene que existir una transformación total, completa de todo nuestro ser, para entonces nosotros poder ser otro ser capacitado para estar en aquel lugar santo que es el cielo, junto al Señor. Por eso es que nuestros cuerpos tienen que ser totalmente transformados. Tenemos que ser regenerados totalmente sin ningún tipo de falta ni de mancha. Entonces la Escritura en unas partes dice, lo entenderemos más allá. ¿Han leído esa parte? Nos está diciendo claramente que no vamos a entender todo en esta tierra, porque Dios realmente se ha revelado, pero en parte. Y se ha dado a conocer en forma suficiente para que nosotros podamos alcanzar la salvación. De tal forma que la Escritura es un libro que está más interesado no en darte múltiples conocimientos, no que tú conozcas todo lo que se mueve y cómo funcionan todas las cosas. La Biblia no está empeñada en hacer lo que la ciencia hoy está intentando, y al hacerlo contradice a Dios en muchos de sus esquemas y de sus enseñanzas. Estamos realmente hablando de un Dios que está interesado en darse a conocer con lo que tú realmente necesitas entender de Él. En estos días hablaba yo, creo que fue el domingo, con algunos hermanos, diciendo, hermanos, si nosotros pudiéramos ver a Éxodo capítulo 20 en adelante, cuando Dios le dice al pueblo quién es Él, aquella nación estaba dispuesta a hacer todo lo que Dios le dijera, y dijeran, lo vamos a hacer todo, no hay problema, solamente dínoslo. El asunto es que cuando vieron todo lo que Dios era, cómo gritó la humanidad. Esto es imposible. ¿Quién puede cumplir eso? Claro, es que eso es Dios. Este soy yo. El ser humano necesita a Dios. Pero Dios tuvo que darse a conocer a los seres humanos con características humanas, con formas humanas. De tal forma que tenemos un libro que habla de Dios y usa las figuras literarias con respecto a Dios como un Dios que tiene ojo, como un Dios que tiene mano, como un Dios que tiene brazo, como un Dios que tiene pie, y cada una de ellas indicando un propósito específico. Si habla de manos y brazos es porque Él puede tomar, puede agarrar. Y cuando habla de ver es porque Dios todo lo ve. Nada puede escapársele de Dios porque Él es todopoderoso. Pero para eso usa algo que usted y yo conocemos. En ese mismo sentido, toda la enseñanza va a estar relacionada siempre con características humanas. Dios no puede traer el lenguaje del cielo aquí. Yo quiero que ustedes me entiendan, no quiero que se me confundan.
Porque podemos nosotros decir, pero es que aquí se está diciendo que realmente lo que tenemos no es celestial. No, es que cada palabra escrita es celestial. Pero está siendo dada a conocer en características humanas que usted la pueda entender. Cuando un ángel venía, tenía que hablar exactamente a esa humanidad y con las indicaciones exactamente de Dios. Cómo tenían que hablarle a esas criaturas que están en un lugar llamado tierra, que Dios creó, que los puso ahí y que han caído en pecado y que algunos quieren buscar de Dios, otros no. Hay que hablarle en ese lenguaje que ellos entienden. Por ejemplo, cuando tú vas al libro de Apocalipsis, te encuentras con muchas figuras. ¿Cómo la vemos nosotros hoy? Extrañas. ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene que mencionar monstruos y bestias y todas estas cosas? Es que cuando eso se escribió, en la cultura de esa generación, de ese pueblo, de ese entorno de vida, ese era el lenguaje común en que ellos hablaban. Por ejemplo, decir tú eres una bestia salvaje, feroz, estaban simplemente trayendo algo de su cultura. Todos trataban de asegurar sus casas, proteger sus casas, porque en cualquier momento cualquier bestia feroz podía entrar y acabar con sus hogares. Trataban de tener buenos vigilantes y buenos cazadores que pudieran cuidar de las propiedades. De tal manera que en sus mentes siempre existía la idea de si viene una bestia feroz, grande, inmensa, con la cual yo no pueda luchar, ¿qué voy a hacer? Y es por eso que ellos se referían a uno de los emperadores romanos como una gran bestia. Después fueron llevando a sí mismo a los emperadores a llamarle bestias. ¿Por qué? ¿Porque eran brutos? ¿Porque eran salvajes? No. Es porque ellos tenían el control de todo y no admitían ningún tipo de contradicción. Ellos hacían lo que querían por encima de todo y controlaban a todas las naciones, lo mismo que ellos entendían sobre una bestia. De tal manera que cuando en Apocalipsis se usa esta palabra, es el mismo Señor en esa revelación que se aparece con lenguajes que ellos podían entender. Y habla de la gran bestia, de un ser con 4 cabezas para ilustrar una enseñanza. A nosotros hoy se nos habla de esa manera y nos confundimos. Pero ellos estaban impuestos a hablar así en su diario, en su vida cotidiana. De usar muchas figuras literarias con cosas que tenían en su entorno. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. No fue simplemente algo antojadizo como para confundir a las naciones. No, es que ellos no protestaron. Ni dijeron, ¿qué lenguaje es este? No, ellos entendían lo que le estaban diciendo. Nadie protestó, porque esa era su forma de hablar y de expresarse. Si Dios hoy en día fuera a escribir otro Apocalipsis, te aseguro que usaría lenguajes como de altas tecnologías hoy en día, de los conocimientos que nosotros tenemos en estos instantes. Usaría figuras también conocidas por el hombre, para que el hombre pudiera entender su palabra. Es así como a nosotros ahora nos corresponde estudiar esas culturas, esos contextos históricos, ver esas figuras literarias y traducirlas y traerlas a nuestro mundo hoy. ¿Me doy a entender con lo que estamos diciendo? Si no, alguna pregunta. Porque esto es importante. Van a estudiar la Biblia y van a tener que entender que realmente no se puede tomar las cosas a la ligera cuando tú estudias la Escritura. Porque eso puede llevarte a ti a pensar que hay contradicciones y que hay cosas extrañas, o que la Biblia no es más que un libro filosófico que no se puede entender hoy, que solamente lo pueden entender algunas personas con ciertas capacidades.
cuando realmente la escritura fue escrita para que todos los seres humanos la entiendan. El problema que usted y yo tenemos hoy en día es que ahora estamos leyendo un libro muy antiguo y con cultura antigua. Pero la verdad es la misma. ¿Se entiende? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí sobre este punto? La Biblia es un libro humano con características humanas. Cuando tú vas a leer la Escritura, tú vas a leer un libro que está hablando exactamente como cualquier otro ser humano. Dios pudo, nunca se ha preguntado usted por qué Dios no trajo ángeles para que escribieran la Biblia. No tuviéramos todas estas controversias hoy en día. Es que fueron escritas por hombres. Y ahí estamos los evangélicos defendiendo, diciendo, sí, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no entienden eso, los inconversos no entienden nada de eso. Para entender lo que usted le está diciendo de ser inspirado, tienen que haber conocido al Señor y ahora entienden lo que es realmente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo una obra también en ellos y que ahora ellos la pueden entender de esa manera. De que fue algo extraordinario lo que Dios hizo en cada persona. Mi hermano, cuando Dios trabaja en una persona, el Hijo de Dios lo entiende. Porque ya se encuentra en una situación que Él no puede volver atrás. Es una situación que Él no se imagina en el mundo. Él ahora vive para Cristo. No hablo de aquellos que pasan por unas iglesias y que hasta predican y todo eso y luego salen blasfemando. Hay de todo en esto. Hablamos de personas que realmente han sido renovadas y cambiadas por la sangre de Cristo. Personas que han aprendido a aguantar, tolerar, soportar cualquier tipo de vicisitudes, de necesidades, por amor al Señor y por amor a sus hermanos en Cristo. Personas que tienen un gran amor por la obra de Cristo. Personas que sienten tristeza al ver un mundo que se pierde. Eso está diciendo, yo he conocido al Señor. Y una persona que ha conocido al Señor ahora puede entender cuando nosotros podemos decir, es que esto es por inspiración divina. Porque entendemos lo que eso significa en vida práctica. Pero tú le dices a un incrédulo, es que esto realmente ha sido simplemente por inspiración divina y tú no lo puedes entender. Son hombres, pero Dios los inspiró. Lo cual es una gran verdad. Dios es quien habla, a través de esos hombres que escribieron. Incluso ellos mismos, y hay testimonio de eso en las mismas escrituras, y eso aquí lo hemos estudiado cuando estudiamos el Antiguo Testamento, de que ellos simplemente decían lo que Dios les decía, pero no lo entendían muchas veces. Era como decir, no me pidan explicación, solamente esto fue lo que me dijo que dijera. Razones, no las sé. A menos que Dios, en su gracia, dijera, esta es la razón por la que le digo esto y esto y esto y esto. Ellos podían explicar las razones, porque el mismo Dios en su mandato le explicaba al decirle estas palabras a los profetas. Ese es el libro que tenemos en nuestras manos, pero ese libro siempre fue escrito con lenguajes humanos, no en los términos que se entienden en el cielo. ¿Saben cómo yo veo? La santidad del cielo es tan grande que a veces yo veo a los ángeles que deben estar asombrados de cómo ha sido posible que estando esta humanidad en la situación que está, Dios esté salvando a algunos. Estamos tan lejos de ese cielo, que solamente la gracia de Dios es la que puede llevarnos hasta allí. Y la promesa es tan grande para cada uno de aquellos que Dios ha salvado, que les ha dicho, tendrán exactamente la misma herencia que Cristo. ¿Ustedes creen que los ángeles pueden entender eso?
en ese mundo que ellos están y el mundo de pecaminosidad y de alejamiento de Dios que vive esta humanidad, los ángeles no pueden entenderla, no pueden entenderla. De tal forma que para Dios darse a conocer a esa humanidad perdida, corrupta y lejos de santidad, Él tiene que hablar en lenguajes humanos, el lenguaje nuestro. Por ejemplo, Pablo en una ocasión dice, y muchos han interpretado mal ese texto, por cierto, dice, si yo hablara lenguas angelicales, han leído eso, ¿no? Una pregunta, ¿él está diciendo que hay alguien que hablara lenguas angelicales? Él dice que no, que ningún humano la va a hablar, no la habla. Dice, esas lenguas tendrían que ser interpretadas, dadas a conocer. Porque nosotros que no las entenderíamos. No entendemos lenguas angelicales. El lenguaje de ellos es muy alto para el nuestro. Por eso es que la Biblia siempre va a tener que estar dando a conocer al ser humano con expresiones humanas y en dichos exactamente en la cultura en que fueron dichas. Pero yo creo que Dios sabía que con el tiempo los hombres iban a tener todo un esquema de estudios lingüísticos y que ahora nosotros hoy tenemos esa facilidad por todas las instituciones lingüísticas que existen de poder ir, investigar y analizar ciertas lenguas y ciertas culturas. Y por eso permite que en ese momento las personas a las cuales se le dio estas palabras la pudieran entender perfectamente. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque yo le veo mucha importancia a esto. Si no vamos a la Escritura, mirando que estamos leyendo un libro dado a humanos y con lenguaje humano, vamos a tener un libro, como muchos hacen, que lo abren en un salmo y lo colocan en la mesita de su casa pensando que ese libro realmente le va a liberar de algunas cosas. Las palabras que están ahí son puras, son santas, pero dichas en un lenguaje humano. ¿Se entendió o estoy hablando de más aquí? Tim. Tim está Es obediente. Como el lenguaje técnico de, por ejemplo, los médicos o los abogados, los científicos. Entre ellos hablan y una persona promedia viene y les escucha y no entiende nada. Se queda uno en el aire. Pero cuando quieren comunicar algo y ponen como un artículo en la prensa o algo, entonces lo ponen en términos que todo el mundo puede entender para comunicar la idea. Entonces es parecido a lo que sucede, que si Dios hubiese mandado las escrituras por mano de un ángel, escrito en lengua celestial, el hombre diría, ¿y qué yo hago con eso? No entiendo. Y por eso tuvo que escribirlo a través de hombres. Exacto. En lenguaje humano para que el hombre pueda entender. Y él quiere que entendamos y por eso lo escribió así. O sea, no es como muchos piensan que en la Biblia esconde misterios. ¿Ustedes han visto personas buscando misterios y cosas en la Escritura? No hay tales misterios. Lo que está ahí es lo que se quiso decir. No hay nada escondido. Aquí no es como decir, hay cosas aquí que muchos no han podido ver ni lo observan. Solamente los más cercanos a Dios y lo que más estamos siempre en la presencia de Dios, cerca de Él lo podemos entender.
Entonces salen con cosas que nadie ha dicho, pero son sus interpretaciones. Entonces cuando tú le lees el verso de manera simple, sencilla, pero es que yo no le veo tanta cosa a este verso. Este verso lo que dice es esto, esto y esto y esto. Aplicamos una cultura, aplicamos un propósito esencial y dice, esto es lo que está diciendo el texto, aquí no hay nada extraño. Hoy en día hay personas que del libro de Isaías, ustedes no se imaginan las cosas que sacan de ahí. Y es con una profundidad única. Y usted dice, wow, pero yo no sé nada. Yo no entiendo nada, claro, no entienden nada. ¿Y usted cree que Dios escribió para que usted no lo entendiera? Ese es el dilema. Dios no escribió nada para que usted no lo entendiera. Sería un Dios engañoso. ¿Ustedes coinciden a un Dios así? Ve, escribe ahí y que ahora comiencen a ver. Y yo me voy a reír de todas las cosas que van a decir. ¿Ese es el Dios que ustedes entienden? Él no hizo un acertijo para que nosotros empecemos a buscar cosas y atar cabos y decir, oh, esto es. No, no. Basta con ir a la cultura misma. Basta con ver lo que se ha querido decir en ese momento, la razón, el por qué. Ese es el estudio bíblico. Tenemos hoy realmente muchas herramientas en nuestras manos. Tenemos nosotros hoy en día personas que se han dedicado a escribir libros sobre culturas antiguas. Pero sí les digo, para todo hay que leer, hay que tener disposición. Los sermones de una iglesia responsable son importantes, pero aún de la iglesia más responsable en los sermones no le va a ayudar a usted en todo lo que usted puede conocer y entender. Como cuando usted se sienta en su casa, saca un tiempo para analizar, estudiar, buscar, investigar. Estos estudios ayudan. Pero están así que muchas veces los hermanos llegan aquí y no han leído ni las 2 primeras letras de lo que es el libro que estamos estudiando. Y digo esto con tristeza, pero es una realidad. Bueno, pasamos entonces, si no hay más que comentar con respecto a esto, pasamos al próximo punto. Y es el siguiente. ¿Alguien quiere leerlo por mí? El número 7. El número 7. ¿Quién tiene? Valiente, que Yadira siempre está ahí. Si no quieren, yo lo leo, dice Yadira. ¿Quién lo va a leer? Ella lo lee otra vez, ella lo lee, ya no tiene problema. Yo el que lo quiera leer. Sí. El número 7. El hecho de que un reporte sea incompleto no significa que sea falso. En ocasiones tenemos temas en la Biblia que han sido reportados por diferentes testigos y la Biblia recoge el testimonio de estos testigos registrando la información de cada uno de ellos. El hecho de que estos reportes sean diversos no implica que el hecho es falso, sino más bien que estos reportes son complementarios para nosotros tener una idea más completa de lo que pasó. Cada testigo o cada escritor que registra el resultado de su investigación colocó en el reporte algún detalle relevante que lo hace traer más luz. Que lo que hace es traer más luz. Interesante esto. ¿De qué estamos nosotros hablando aquí ahora? Y esto, aunque ustedes no lo crean, ustedes no se imaginan los debates tan amplios que esto que estamos diciendo aquí ha tenido. Habla de inseguridad, de que no se pueden confiar en todo lo que dijo el escritor, porque el escritor solamente está interpretando, y cuando usan esta palabra interpretación, ahora da lugar a dudas sobre lo que realmente aconteció en ese momento. De tal forma que muchos llegan a la conclusión de que la verdad de lo que pasó ahí
no se sabe, no se conoce y ha llegado hasta nosotros de manera cambiada y tergiversada. ¿Sí ve? Esto es el problema de lidiar con seres humanos. Solamente Dios sabe hacerlo. El ser humano llega a tener ciertos conocimientos, llega a involucrarse en ciertos estudios lingüísticos, llega a estudiar incluso cultura y ahora él se siente una autoridad para entrar a los escritos divinos y decir, aquí hay errores, aquí hay falsedades. Ni se crean que esto es algo sencillo lo que estamos diciendo aquí. Estamos tratando de ver esto en la manera que está escrita de manera fácil y sencilla. Pero lo que hay detrás de todo esto es sumamente complejo. Lo que estamos diciendo con este principio número 7 es que el hecho de que un reporte sea incompleto no significa que sea falso. Y eso lo creemos los creyentes. ¿Saben por qué? Por lo que hace un momentito dijimos. Que Dios inspiró este libro. Y que cada palabra fueron cuidadas por Dios. Cuando esto se pierde, vamos a caer en un ámbito humano. Donde Dios no tiene ningún papel. Donde el hombre ha hecho lo que ha querido. A pesar de que este mismo libro dice de que todas esas escrituras han sido inspiradas por Dios y ha utilizado a hombres inspirados por Dios para que escribieran estas escrituras. Entonces, lo primero que debe hacer un creyente es creer en ese principio. Si tú violas ese principio y caes simplemente en características humanas, en vivir como humano y verlo todo desde los términos humanos, de seres que son finitos y limitados, pues vamos a creerles a estas personas. Porque ya ellos son personas muy capacitadas. Muchos de ellos conocen varios idiomas. Tienen autoridad para hablar entre nosotros. Han estudiado cultura hebrea, han estudiado cultura antigua. Y ahora pueden decir que aquí el hecho de que Marcos, Lucas o Mateo hayan escrito de forma diferente, simplemente está diciendo que hay incoherencias. Porque no se han puesto de acuerdo. Yo no sé si alguno se ha puesto a pensar, mi hermano, y todo esto es algo totalmente ilógico cuando nosotros también vemos lo que pasa continuamente en nuestra humanidad. Usted observa cualquier acontecimiento, vamos a poner un accidente. Hay varios testigos. Y yo les aseguro 100% que cada uno de esos testigos se va a enfocar en un punto más que en otro de lo que pasó ahí. Porque cada quien reacciona de acuerdo a sus emociones. O de acuerdo a lo que él quiere expresar de lo que pasó allí. Y cuando te escucha uno de estos que está relatando, dice, wow, esto fue lo que pasó. Pero viene otro y dice algo diferente del mismo accidente. Usted no puede decir que uno está diciendo algo verdadero y algo falso, sino que nunca los seres humanos dicen las cosas de manera literal ni específicamente como si fueran un libro grabado. No son un registro en su cerebro para decir las cosas exactamente punto por punto como pasaron. Las personas se expresan. Lo importante aquí es hacer un relato real y verdadero de lo que pasó en ese accidente. El que esté escuchando y que no estuvo ahí, su deber es ahora, para saber todo lo que pasó, es unir cada versiones.
Y mientras más versiones pueda ir escuchando, más amplia se verá la verdad de lo que pasó en ese accidente. De tal manera que el hecho de que alguno de los evangelistas, por ejemplo, haya omitido un detalle porque su interés fue concentrarse en otro hecho de la realidad, no significa que ese reporte incompleto sea falso. ¿Nos damos a entender con eso? Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, ¿quién tiene? Quiero que me ayude, mi hermano, y que no me dejen aquí solo. Marcos 5, 1 al 20. Yo quisiera verlo haciendo algo, a todos. Marcos 5, 1 al 20 y Lucas 8, 26 y 39. Está en sus libros ahí, para no tengo que repetir otra vez la cita. Marcos 5, 1 al 20 y Lucas 8, 26 al 39. ¿Qué nos dicen esos versos? Y luego alguien va a leer al final a Mateo 8, 28 y 34. Quiero hacer énfasis en esto para que lo vean literalmente tal como ocurrieron los hechos. Yo tengo Marcos, Ok. Marcos. Heidi, ¿tiene Marcos? Sí. Marcos 5 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Perdón. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo lo que había acontecido, y que él había tenido demonios y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hay un relato bastante amplio ahí. ¿Cuántos endemoniados hay ahí? ¿Cuántos? Uno, ¿verdad? Tengan eso en presente. Un solo endemoniado narra Marcos. ¿Y Lucas? Vamos a ver, ¿quién lee Lucas? 26 al 39. Sí. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros.
Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era como impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un desempeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Usted me dirá, ¿para qué leer estos versos? Bastaba tal vez con citarlo porque ya nosotros conocemos la historia. Claro, mucho de lo que tenemos tiempos en el Evangelio desde niños posiblemente habíamos escuchado siempre en la escuela dominical de un endemoniado. Y es base a estos dos relatos, tanto el de Marcos como el de Lucas, por el mucho énfasis que hacen sobre lo que ahí ocurrió específicamente. Pero hay detalles importantes en estas mismas expresiones donde Marcos y Lucas parecen no contradecirse en nada, están relatando el hecho de una manera casi idéntica, pero el asunto, noten esto, ni siquiera en esta traducción se ve que lo hicieron con las mismas palabras literales. Hay diferencias en las palabras, hay diferencia en las formas en que expresan. Son dos personas diferentes, personas que van a expresarse en la manera que ellos pueden expresarse, de la forma que ellos pueden expresarse, pero relatando un mismo acontecimiento. Y bajo un deseo, dar a conocer el poder de aquel que echó esos demonios al mar, o aquel gran despeñadero. Eso es lo más importante en esto, ver a Cristo, ver al Redentor, su poder, su gloria, capaz de hacer lo que hizo con este único endemoniado que se menciona aquí. Había un endemoniado que se destacaba. Ahora, nosotros vamos entonces a leer ahora a Marcos, a Mateo, Mateo 8, 28 al 34. Y vamos a ver qué pasa aquí ahora. ¿Será la misma historia o será otra? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes? Micrófono. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos,
Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, les rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay 2 endemoniados ahora. Tanto Marcos como Lucas mencionaban un solo. ¿Qué usted va a hacer con eso? Pero es que no hay seguridad. Parece que el asunto no fue tan claro. ¿Será que no es confiable el relato? Mi hermano, simplemente quien escribió tanto Marcos como Lucas estaban pensando exactamente en un acontecimiento específico que había acontecido tal vez con uno de los endemoniados más destacados entre ellos. Tal vez el más feroz. Y es Mateo ahora quien dice, habían 2 endemoniados que venían. Une a los 2. Ahora, ¿qué decimos? ¿Hay contradicción en esto? Porque relata el mismo acontecimiento. Dice exactamente lo mismo, pero ahora nos estamos interesados. Dijo 2. ¿Ve cómo somos nosotros? Mi hermano, el que quiere buscar problemas y decir que aquí hay fallo, lo encuentra donde sea. Un lenguaje sencillo, lógico, que todos lo hacemos. En aquel accidente que mencionamos, posiblemente alguien hubiese dicho, chocaron 2 carros. Dice otro, habían 3 y casi 4 involucrados en el carro. ¿Significa que eso es falso? Lo que está diciendo a él ahora, hay mucho más detalle de lo que pasó en ese accidente. Ahora, esto resulta ser complementario. Hasta ahora conocíamos un endemoniado, pero Mateo dice, eran 2. Qué bueno, ahora sabemos que hay más. Habían más. Simplemente eso. Entonces, eso, mi hermano, van a encontrarse con muchísimas cosas en las escrituras de esta manera, donde nosotros podemos ver que el hecho de cualquier reporte no esté completo en sí mismo y que otro diga algo mucho más amplio que lo que dijo el otro, no quiere decir que ellos mismos están contradiciendo o sea falso, sino que esos relatos simplemente a nosotros nos ayudan a complementar lo que allí ha sucedido. Y así es. Así es. Muchas veces yo para predicar veo 3 pasajes diferentes, 3 narraciones diferentes y saco los principios de los 3. Eso es para preparar un sermón. Bajo una misma verdad, bajo un mismo acontecimiento, pero que al verlo los 3, ahora puedo ver lo que allí sucedió de manera mucho más amplia. ¿Se entiende? Si yo fuera a predicar de este verso, podría tomar cualquiera de los 2, pero yo preferiría tomar a Mateo y luego citar a Marcos y a Lucas para hacer comparaciones. Y así sucesivamente hay muchos versos más que nosotros podemos analizar de esa manera. Otro ejemplo es de la confesión de Pedro de que Cristo era el Mesías. También salen personas a discutir y analizar estas cosas. Tal vez usted está aquí tranquilo porque nunca se ha visto envuelto en esos debates profundos e intelectuales que confunden a cualquiera. Pero a estas cosas le dan un énfasis increíble cuando realmente no lo tienen. Y voltean las cosas diciendo que aquí hay algo que no está claro. Y como tuvimos decir al principio, solamente lo que hicieron ellos fue interpretar. Alguien le dijo y ellos interpretan y escriben. Y de esa manera no podemos tener la verdad. Nuevamente, se están olvidando de Dios.
Cuando leemos este libro no podemos olvidarnos de Dios y pensar solamente en el ser humano. Esa es la única clave que tenemos. Ahora, no le digas eso en medio de un debate intelectual a estas personas. Dice, bueno, no vamos a discutir tu fe, vamos a respetar tu fe, pero si vemos esto de una manera literaria y aclaramos los puntos aquí, tenemos que llegar a la conclusión de que las cosas no están claras y que aquí simplemente vemos tanto a Mateo, tanto a Marcos como a Lucas simplemente interpretando. Y usted dirá, wow, sí. Mateo 16:16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mientras que Marcos 8:29 registra simplemente en estas palabras este acontecimiento de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo. Significa esto aquí ahora que Marcos está diciendo o emitiendo partes del relato. Nosotros lo que vemos es que Mateo dice, tú eres el Cristo, lo mismo que dice Marcos, pero añade, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno que añadiera más. Pero pudo tal vez no decirlo. Y damos gracias que Mateo dice más, dice el Hijo del Dios viviente de las palabras de Pedro. No podemos concluir, ¿habrá Pedro dicho todo eso o es solamente un invento o están interpretando lo que supuestamente dijo Pedro? Y ahí hasta la eternidad. Lucas dice, hablando del mismo acontecimiento que Pedro dijo, el Cristo de Dios. Diciendo lo mismo prácticamente de todo. Solamente que uno amplía más que otro. Da más detalle. Eso es todo. Hasta aquí ese punto. ¿Qué más ustedes podrían decir? ¿Qué ustedes pueden ver en esto? Todas estas cosas son importantes, mi hermano. Más importantes de las que ustedes se pueden imaginar. Lucas habla de un detalle que no mencionan exactamente los otros, cuando habla de que ellos dicen que no los mandes al abismo. Y así vamos a poder ver bastantes detalles en cada una de las narraciones. Lo que usted y yo debemos de ver es simplemente ver la realidad del texto. Hubo un acontecimiento allí. Y ellos como seres humanos no van a decir las cosas literalmente como el otro. Primero, no había la facilidad de llevarse una grabadora a su casa y escuchar una vez y otra vez lo que allí pasó. No habían gente filmando con una cámara para ellos poder ver exactamente lo que pasó y repetirlo igual. Hoy en día eso se podría, yo creo. Que lo hacen muchos, se memorizan las cosas exactamente como las dijo fulano. Con las mismas palabras. Yo particularmente tengo un problema. Yo puedo leer algo y a mí me es muy difícil decir las cosas exactamente con la misma palabra de esa persona. Yo tengo que ver lo que está ahí y decir las cosas con mis palabras, sin faltar a la verdad o a la realidad de esa escritura. ¿Me doy a entender? No se puede esperar que los escritores sean exactamente personas que digan las cosas con palabras exactas, estrictamente únicas y no variar para que entonces nosotros ahora digamos, ahora sí son inspiradas por Dios, porque Dios no dejó decir nada diferente. ¿Qué fue lo que dijimos hace un momento? Que Dios realmente habla en lenguajes humanos. Habla a humano y en lenguaje de humanos. El micrófono, acá. Allá primero. Y después se lo pasa a Heidi. Iba a comentar que el hecho de que no son iguales es bueno porque una de las razones es porque de esa manera no se ve como plagio. Cuando es exactamente la misma palabra,
que son copiadas. Ah, bueno, mira, eso es importante. Entonces, eso es razón para creer que es plagio, que ellos simplemente copiaron la palabra. Pero hasta en la corte, cuando están tomando testimonios, todo el mundo puede ver el mismo caso, pero todos tienen diferentes detalles. Y por ende se puede confiar en su versión porque no hablaron entre sí y tuvieron exactamente la misma historia, sino que es real porque cada uno de ellos tiene detalles que es personal para su tipo de personalidad y su manera de ver las cosas. Exacto. Es que eso no va a pasar en el mundo humano. ¿Allá? Bueno. Sí. Es que eso no va a pasar en el mundo. Mientras seamos humanos y estemos en esta tierra, eso no va a pasar. Nadie va a decir, va a hablar de un acontecimiento con las mismas palabras. Nadie. No va a pasar. Olvídense de eso, no va a suceder. Lo que pasa es que queremos exigir que ocurra en las escrituras, cuando las escrituras fue dada a humanos para que ellos expresen lo que Dios quiere en su lenguaje humano. Pero también incluso Que ya salta todavía. es más confiable el testimonio cuando hay más de un testigo. De hecho, cuando la Biblia dice, creo que en 1 o 2 de Timoteo, no admitir como una acusación en contra de un ministro, dice que sean 2 o más testigos. O sea, cuando es un solo, siempre hay una duda. Dice, el testimonio es verdadero en cualquiera de los casos, como el mismo caso de la corte, como menciona José Luis. Bueno, estos escritores escribieron en diferentes momentos, en diferentes tiempos, y hablan exactamente de este acontecimiento, lo que ellos pudieron tener de lo que allí ocurrió, y lo dan a conocer sin variar la verdad de allí, de aquel, sino que uno amplía o algunos dicen menos, pero está la misma verdad. Y si queremos tomarlo como que estos pueden ser testigos de este acontecimiento, fantástico. Un testigo nunca dice las cosas con las mismas palabras. Repetimos, fíjense que parecemos aquí pericos repitiendo lo mismo, pero es necesario que esto se entienda. Porque es que el lenguaje humano nunca, nadie va a hablar de un hecho con las mismas palabras del otro. Eso es imposible. No es ni siquiera lógico. Entonces, ¿por qué le exigimos a la Escritura que hagan esto? Cuando no fueron ángeles que bajaron y lo relataron, sino seres humanos imperfectos, con debilidades, donde en un momento dado, por no encontrar las palabras, tartamudeamos, donde muchas veces pedimos a quienes están aquí, por favor, ayúdame a encontrar qué más puedo decir para expresar esto. Esos somos los seres humanos. Aún los más intelectuales y sabios se trancan en un momento dado y dicen, no encuentro las palabras, pero lo voy a decir en estas palabras. Ahora, lo importante es entender que Dios estaba cuidando estas palabras aquí, pero dejándolos ser humanos, porque los humanos se entienden con humanos. Ese es mi punto aquí. Dios cuidando al ser humano, expresándose en términos humanos y actuando como humanos. Eso es Dios, esa es la grandeza de Dios, que a pesar de todas nuestras debilidades y ser seres finitos, Él deja relucir su verdad. Su palabra sobresale por encima de todas las cosas y nunca se cambia la verdad. Y es esa verdad la que tenemos que encontrar, por encima de que el hombre te diga, eso es tu fe, respetamos tu fe, pero en términos literarios aquí hay algo que está claro que es incompleto. Claro, si lo ves como hombre vas a encontrar muchísimas cosas. Pero si comienzas a estudiar y ver todo un esquema de la verdad de Dios en su palabra, tendrás que estudiar mucho más de lo que hasta ahora has estudiado. Porque vas a ver a un Dios cuidando paso por paso cada una de las cosas que se han estado escribiendo en este libro. Es una realidad. Tenemos todavía tiempo para entrar al punto número 8, y es
Las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento no necesitan ser siempre exactas. Las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento no necesitan ser siempre exactas. Vamos a ver, porque esto nos va a ayudar a entender a nosotros ahora todo lo que hemos dicho antes. Y va a parecer prácticamente una repetición. ¿Quién quiere leer este párrafo? Párrafo número 8. Prácticamente, sí. Dice, así como tenemos al día de hoy diferentes traducciones de la Biblia en español, los creyentes del tiempo de la iglesia primitiva citaban a menudo la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. La Septuaginta en sí misma, al ser una traducción del hebreo al griego, cuando se traduce de vuelta al hebreo o se compara con el texto del hebreo de la traducción, no necesariamente es idéntica. Y por otro lado, los mismos escritores del Nuevo Testamento, al citar el Antiguo Testamento, a veces citaban el texto memorizado, no literal, y otras veces lo citaban libremente, tanto del texto hebreo como de la Septuaginta. De ahí que algunos alegan que hay contradicciones, porque no es literalmente lo que dice el texto del Antiguo Testamento. El punto es que cada autor cita al Antiguo Testamento de acuerdo a la enseñanza que quiere hacer referencia, y para eso a veces lo hace literalmente, a veces lo cita de la Septuaginta y a veces lo hace libremente. Ok, interesante. ¿Qué está ocurriendo acá para poder expresar? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Arturo con esto? Bueno, yo creo que los que estamos acá y hemos tenido un tiempo estudiando saben de qué estamos hablando cuando hablamos de la Septuaginta. El hebreo fue escrito para los hebreos. Más adelante, en tiempos helenísticos, eso quiere decir cuando realmente el mundo se helenizó o se hizo prácticamente griego, todo el mundo tenía que hablar griego para poder sobrevivir. ¿Qué se tuvo que hacer? Con esfuerzo y muchos hombres buscando dirección de Dios y con mucho cuidado, se traduce el hebreo del hebreo al griego. Todas aquellas escrituras. El mismo Cristo citó la Septuaginta. Muchos citaban la Septuaginta, pero esa misma Septuaginta, si se devolvía otra vez y traducida al hebreo, se encontraban que no fueron dichas con las mismas palabras, pero sí la misma verdad. Nosotros tenemos una traducción hoy y podemos entender lo que estamos diciendo. Cuando le pedimos a los hermanos, tenemos que entender de que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y estamos seguros que es la palabra de Dios. Pero si queremos entender con más amplitud lo que significa un relato bíblico, una palabra o un párrafo, deberíamos preocuparnos por ver cómo se dijo eso en el idioma original, qué significaba eso en el idioma original, cuáles fueron las palabras exactas y precisas. Para eso hay que investigar ciertos párrafos de los mismos manuscritos. Y hoy tenemos muchas herramientas para hacer eso. Están ahí. Tenemos un internet que nos ayuda bastante. Utilicemos el internet para bien. Seamos diligentes. Vamos y procuramos esas cosas que no tenían esas personas en ese momento, cuando citaban con sus palabras los relatos de las escrituras en hebreo. Muchos de ellos la citaban de memoria, la memorizaban, hablaban de la verdad para enseñar un principio de ese momento, en ese momento, un principio que era necesario ser aplicado en ese momento, por lo que ha pasado, por lo que ha sucedido, lo que sea, y ahí estamos nosotros en ver por qué se dijeron estas palabras, por qué se citaron estas palabras del hebreo,
¿Por qué la tomó de la Septuaginta y no fue directamente allá? Realmente porque había confianza en que cuando se tradujo del hebreo al griego, estas palabras eran confiables y eran entendidas y podían citarlas. ¿Se entiende? Entonces, las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento no necesitan ser siempre exactas. No podemos pensar que van a ser exactas. De igual manera que nosotros no podemos pensar que un traductor, una compañía de traducción, si podemos decir esa palabra, va a traducir igual que otra compañía de traducción. Van a traducir el mismo acontecimiento, pero con diferentes palabras. Entonces, no podemos esperar que siempre sean exactas esas palabras. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos todo lo que es esa traducción de la Septuaginta? Y que están todavía ahí, y que son necesarias muchas veces ir a ella y analizarlas y analizar cosas de ellas. Pero siempre entendiendo de que están apoyadas en manuscritos que Dios mismo se ha encargado de preservar. Ninguna escritura antigua tiene la bendición de conservar tantos manuscritos como la Biblia. Ninguna. Y no se asombre si se continúan descubriendo y encontrando más manuscritos, como si no fueran suficientes. Tenemos manuscritos para traducir y traducir y traducir todas las veces que querramos actualmente. Por eso es que le es difícil mucho a los críticos atacar con propiedad estas escrituras. Y a muchos estudiosos de la lingüística también saben eso. Solo que lo esconden porque una cosa tiene el ser humano: le place y le gusta resaltarse entre los demás, lucirse como grande. Y si algo le puede bajar sus argumentos, mejor lo esconden. Y hay que entender eso en el ser humano. El ser humano es malicioso. No crea que son buenos. Somos malos. Nos gusta aparentar como los más capacitados en el mundo. Y podemos conocer una verdad, pero la escondemos y resaltamos la que más nos interesa. Aquellos que contradicen que por qué se dijo de esta manera, ellos saben realmente que eso se puede arreglar fácil, analizando cada manuscrito. Pero no lo hacen, ni lo dicen, ni lo recomiendan. Nosotros sí. Es necesario entender de que nosotros estamos respaldados por una línea de manuscritos que confirman totalmente lo que nosotros hoy estamos leyendo. Solo tenemos que estudiar. Solo tenemos que ir y usar de nuestro tiempo. Usar de nuestro tiempo. Y no crea, usted es el problema de que muchas veces piensa, no, que yo no tengo esa capacidad, mi cerebro es muy limitado, Dios no me dio eso. ¿Sabe qué es lo que le pasa a usted? Que posiblemente usted es muy vago. Eso sí pasa. Y que no quiere usar tiempo ahora, sí, no. A veces usted es muy inteligente porque es capaz de memorizar cualquier acontecimiento en una novela que usted vea, en las cosas que le gustan, y te lo relata, pero que hay que frenarte. Dice, ya, yo escuché eso. No, pero espérate, te lo puedo decir de nuevo. No eres tan tonto como dijiste. ¿Qué pasa? Que tú vas a donde quieres ir, a lo que te gusta ir. Pero la escritura, ay, Señor, tú sabes que ya yo te amo, que ya yo no tengo que buscar más nada. Yo creo en ti, sí, yo creo en ti, punto. Y te quedas así como está. Y venir a tiempos como estos es difícil. Y es incómodo. Porque hay que estudiar un poco. Y todavía no hay nada. Si estamos aquí, cuando empecemos a estudiar directamente algunos textos, si no tenemos en cuenta estas cosas que estamos diciendo, se va a hacer más complejo estudiar los pasajes que vamos a tener que estar estudiando más adelante. De esta manera que esto es una preparación, una introducción para nosotros poder analizar esto y mirar algunas formas en cómo los críticos lo ven.
y decirlo con sus palabras, en sus lógicas, en su manera de verlo. No es para menospreciarlo a ninguno de ellos, porque cuando queremos llegar a la verdad, yo no puedo llegar a la verdad menospreciando el argumento del otro. Muchos argumentos son muy dignos de escuchar, pero analizarlos con cuidado nos damos cuenta que hay pensamientos errados, pero hay que estudiar. Y vamos a ver algunos puntos, y mientras más nosotros podamos involucrarnos en estos estudios, más nos va a ayudar, más nos vamos a sentir tranquilos al estudiar este libro, porque sabemos que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hermanos, este libro es la palabra de Dios. No importa lo que el ser humano diga, y eso es lo que estamos demostrando aquí. ¿Sabe por qué usted muchas veces vive tan angustiado y tan triste? Porque usted tiene muy pocos encuentros con la palabra de Dios. Un encuentro con este libro bendito solamente trae paz, tranquilidad, gozo, fuerza y poder. El problema puede estar ahí, pero cuando la palabra de Dios nos acompaña y tenemos esa convicción porque estamos cerca de ella todos los días, mi hermano, la fuerza de Dios llega. Llega. Este libro es la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por habernos traído y gracias, oh Dios, por estudiar este libro tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. No podemos entrar en el corazón de nuestros hermanos, ni podemos aparecernos en sus hogares para decirle que tienen que hacer. Señor, que seas tú en tu gracia y en tu misericordia quien ponga esto en sus corazones. Te necesitamos a ti, porque es tu palabra, la que en verdad nos fortalece. Tal como decía Pablo, no podemos perder el gozo de la vida cristiana. No podemos perder el gozo, la alegría, porque realmente nosotros tenemos un Dios que todo lo podemos en Él. Mirando a esa cruz de Cristo y decir con toda convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esa alegría, ese gozo y esa paz esté constante en nuestras vidas, a pesar de lo que nos haya tocado vivir. Gracias, Señor, por tu amor y por el amor de nuestros hermanos en Cristo. Gracias por las cercanías con ellos, porque son nuestro aliento, son nuestra fortaleza. Son, oh Dios, el mecanismo que tú utilizas para fortalecer nuestras vidas. Y tú conoces, Señor, cómo muchas veces mis hermanos en Cristo en los momentos difíciles me han fortalecido. Y con tu palabra, al citar tu palabra. Gracias, oh Dios, por todo. Llévanos, cuídanos y guárdanos en este camino hacia nuestros hogares. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén. Dios nos